en este mes de junio, la acción significativa por el año de la escucha es saber poner la atención, saber escuchar a nuestros adultos mayores. Y aquí tenemos en la parroquia eclesiástica Señor de los Milagros a un personaje insigne, a un personaje histórico de aquí de Jaramijó. Entonces vamos a dialogar un poquito con él. Y don Sixto, bienvenido a esta reunión zonal de nuestra madre Monserrate, de la zona Manta, Jaramijó, Montecristi, por decirlo así, y queremos nosotros compartir algunas cositas con usted y que usted comparta algunas cosas con nosotros. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Sixto Elisandro Mero Calderón. Don Sixto, y es más conocido como Don Sixto. Sí, señor. Muy bien. Cuéntenos, ¿usted es casado, fue casado, soltero? Sí. Por ahora estoy viudo. ¿Por ahora está viudo? Sí. ¿Piensa casarse? Con la muerte sí, con la muerte sí. Con la muerte. Mire, llevo 29 años viudo. ¿Cuántos años lleva de viudo? 29 años. 29 años de viudo. Sí. Ya, muy bien. Cuénteme, usted cuando era pequeñito, ¿a qué se dedicaba? En esos tiempos anteriores era la agricultura aquí en Jaramijó. ¿Ya? Sí, con el machete y el garabato, cortando la hierba para el sembrío, que ya se había sembrado, y eso hay que cortar la hierba, ya, para que la producción pues rápidamente produzca. A eso me dedicaba. Ya, ¿y luego a qué más se dedicó? Después de eso, ya provino, digamos, las escuelas. Pero ¿qué pasa? Que mi papá no me dejaba ir a la escuela porque no había quien hiciera todas las cosas en el hogar, porque sí, mi mamá en casa. Y para andar con animales y así en el chambrío, pues tenía que andar yo. Entonces cuando ya él pensó ponerme a la escuela, ¿no? ¿Qué pasa? Que el profesor no me enseñaba el estudio. Me escogió como un trabajador para que le buscara alimentos para los animales que él tenía. Él tenía ganado, tenía gallina, tenía chancho, tenía todo. Ya. Y entonces a mí no me gustó eso porque anteriormente Jaramillo por aquí era selva, pues Jaramillo en el centro y todo era montarral. Pura hierba, pura montarral. Sí, había, por decir, el aile, la saiba, el cardón. ¿El aile? Aile. ¿Aile? ¿Qué es el aile? Un palo. Ya. Árbol. El palo santo lo mismo, la saiba. Entonces, todo eso estaba lleno y había un material, un monte, que tenía una espina, como ve, gracias a la uña del gato, le llamaban uña de gato. Eso le rapaba el cuero, la ropa le rompía. Muy bien. Y había otras cosas que, una espina que se la llama catarama. Catarama. Eso, sí, se llenaba toda la ropa. Y entonces yo llegaba a la casa y mi papá me castigaba porque no iba a la escuela por andar jugando. Y yo le decía que no, que el profesor me mandaba a ver alimentos para sus cosas que tenía. Y no me gustó eso ya. Me castigaba. Un mes estuve y de ahí me fui a la pesca mejor. Allá fue otro ¿Desde los cuántos años? A los 16 a los 16 años me fui a la pesca ya. Pero aquí hay compañeros suyos que se dedicaban a la pesca desde antes de los 16 años, ¿verdad? Sí. A los 12, 13 años. Bueno, y cuéntenos un poco qué pasó con la faena de pesca desde los 16 años. Mire, ese trabajo también allá es muy sufrido. Muy sufrido. Uno que no conoce parece que algo bonito que va al mar. Mentira, allá va a sufrir. Hay noches enteras que uno no duerme, anda mojado trabajando. Por ejemplo, hay momentos que proviene una corriente, cuando no está para el norte, está al sur. Y así uno trabajando con el espinel, ¿no? Se hacen pollas las manos, se cortan los dedos, porque la piola, ¿no? La piola con las corrientes, es como que si fuera un alambre que viene cogiendo y eso quema la mano. Ya. Nosotros teníamos que cortar los bolsillos del pantalón, palear los dedos para poder levantar, porque no había guante en aquella época. En esos tiempos no se usaba eso. Ya. Ni botas, ni guantes, ni cosas por el estilo para ponerse un poncho de agua, que sea un abrigo, nada. Así como estoy con la camisa, nada más. Así como me ve, toda la noche aguantando agua trabajando. Ya. Esa era la vida de antes. Y la pesca antes era abundante. Abundante, exactamente. Como ahora que la pesca ahora dice que se ha escaseado bastante. Bueno, sí. ¿Y qué pesca
ustedes realizaban? Bueno, nosotros ¿Qué en esa clase de parte, peces habían en esa época? por ejemplo, el colorado, la corvina, el cabezudo, el camotillo, de toda esa clase de pescado. ¿Y cuál es el favorito suyo? Todos los pescados son igualmente el sabor para servirse. Bueno, el colorado porque es un pescado más grande para comerse un caldo, un estofado, por ejemplo. También hay el murico, esa es parte más, en la más profunda. De 200 brazas de hondo se trabaja esa parte del pescado del murico. Y la parte donde está el colorado es más seca, es de 60 brazas. ¿Y qué son las 25. brasas? La brasa de uno, una vara o una brasa. Esta es la brasa que llama. Ya. Uno mide una brasa. Ujú. Entonces, ya se cuenta la profundidad que tiene el mar. Se van 50 varas o brasas, ya sabe dónde está. Bueno, ¿y cuántos hijos tuvo usted? Yo solamente tuve 3 hijos, 3 hijos. sí. Porque me fallecieron 5 más también. ¿Le fallecieron 5 hijos Sí, más? pequeñitos fallecieron. Ya. Bueno, y a todos sus hijos también usted le inculcó el arte de la pesca. Sí, uno es pescador, pues, y el otro, pues, ahora se fue a Venezuela y por allá ha aprendido algo de carpintería. Ya. Bueno, y en su época cuando usted pescaba, ¿había el problema de los piratas o no? No, en esos tiempos no había estas cosas. Ustedes pues, se iban de faena de pesca tranquilos. Tranquilamente, y uno toda la noche trabajaba, ya nadie le molestaba. El único que le molestaba a veces es decir así, la ballena de vez en cuando, como por ahora estos meses, que las fechas de la ballena. Ya. Esa era la única que a veces nos hacía asustar, porque de pronto le aparece uno está aquí pescando cuando ella se aparece por ahí. Ya. ¿Y algún incidente, aparte de las ballenas, algún miedo? Porque también dice que en el mar hay apariciones, que hay cosas malas. Ah, bueno, sí. Cuénteme. Por lo menos aparece en el año en el invierno. En el invierno se En el aparece. invierno aparece. ¿Qué cosas aparecen? Bueno, digamos, según la persona que no tiene creencia, aparece esas cosas. Sí. Pero de pronto, como en esos tiempos la embarcación que uno anda, no anda uno, pues, andamos hasta 7 personas. Sí. Y yo, por ejemplo, así como estamos con usted, ¿no? Ya terminamos de trabajar, nos unimos para ir a buscar la embarcación, ya por ejemplo la madrugada. Y entonces ahí se aparece. Por ejemplo, está calmo, no hay viento, solamente hay agua. Ya. Y la noche oscura o está claro, y ahí aparece. Por ejemplo, nos íbamos a buscar la embarcación y aparecía una acá, nos íbamos allá y no era. O sea, No era. como barco fantasma. Sí, no era, llegábamos ahí, veíamos que encima andaban una cantidad de que como que andaban ahí durmiendo. Sí. Entonces, ya tocábamos, pues no, la embarcación y ahí se nos hacía nada. Ah, ya. Sí, entonces, pues, ya le digo, padre, pues que a veces todos no tenemos creencia. Perfecto. Y yo le decía que hay que persignarlo para que no nos Sí. aparezca. Don Sisto, cuéntanos un poco la historia de Jaramijó, cómo era antes, habían casas, cuántas familias había. Bueno, sí, Cuéntanos. la casa anterior era pura casita de caña, pues no, Ya. pura casa de caña, a veces, según habían 2 o 3 familias, como a veces una sola familia, así, dependiendo de la comodidad, digamos. Don Sisto, a Jaramijó se lo conoce como caleta de pescadores. ¿Por qué se lo conoce como caleta de pescadores? Porque entonces ya de la agricultura se dejó a un lado y ya comenzó la gente a la pesca. Ya. Ya dejaron abandonada la agricultura y se dedicó a la pesca, entonces ahí se le llamó la caleta de pescadores porque todo Sí. el mundo pescaba. Mire, con todo respeto, le voy a decir algo, hasta las mujeres en esos tiempos pescaban. También las A mujeres pescaban. sí. Se iban de pesca. Aquí a la orilla, en esos tiempos había un trabajo de una reles, eso se llama reles la piola, o sea, la malla de piola. Entonces ahora es nylon, en esos tiempos era de algodón. Y Ya. se hacía las reles y se embarcaban las chicas, las mujeres en las canoas a remar para calar la red. Y en tierra estaba uno esperando que llegue la canoa para coger los cabos y comenzar a jalar. Y ellas también jalaban. Ya. Así ¿En qué se llamaban. llevan? En los bonguitos que se le conoce. Sí, sí. ¿Cuáles había- son los bonguitos? Bueno, que ahora ya no se ve.
Anteriormente se había cantidad en la playa, había un sinnúmero de canoas, bombos pequeños, grandes, de 10, 15 brazas de largo y algo más. Ya. Don Sixto, usted es un conocedor y también un devoto de San Pedro y San Pablo. Cuéntenos un poco la historia de los apóstoles San Pedro y San Pablo aquí en Jaramillo. ¿Quiénes fue que trajeron esa tradición, esa devoción, esa costumbre? ¿Cómo se llaman? ¿En qué año llegaron aquí las primeras imágenes de los apóstoles Pedro y Pablo? Bueno, miren, aquí comenzó un señor que llamaba Joaquín Arcentales. Él vivía aquí. 2 años se fue anteriormente a Montecristi, que allá comenzó la fiesta de Pedro y Pablo. En Montecristi. Montecristi. Ya. Entonces él viajó 2 años allá. El segundo año ya no le quisieron vender agua porque él se iba él tenía unos pollinos. Ajá. Pollinos se le llama a los burros. A los burros, Ya, pollinos. sí. Entonces no le querían vender agua para él lavarse porque anterior era puro polvo estos caminos por aquí. Entonces ya no le quisieron vender agua y vinieron acá a Jaramillo y mejor él se puso a pensar que para andar en ese trayecto y viendo mal la cara, ¿por qué mejor no se podía hacer la fiesta aquí en Jaramillo de San Pablo? O así que una buena mañana se botó a la playa de aquí en Jaramillo. En esos tiempos, el año 1926, Jaramillo era un pueblo pequeño, era pequeño. Ya. Entonces él consultó con todos los pescadores que le ayudaran a solicitarle un sucre a cada pescador. Como no eran muchas los En esa época habitantes. se manejaba el sucre. Sí, el sucre. Entonces, había uno de los pescadores que tenía una embarcación a vela, ¿no? Y él se iba a la costa del norte. Y de allá trajo una madera para hacer el apóstol San Pablo, el que está pequeño. Sí. San Pablito, que le San conoce. Pablito, exactamente. Entonces el señor trajo y ya este señor cogió el dinero y en Montecristi había un señor de Cuenca que estaba haciendo una reparación de unas imágenes Ya. y le fue a decir que le construyera el apóstol. ¿No se porque recuerda quería- usted cómo se llamaba ese señor de Cuenca? ¿No se acuerda? No. Ya. No, el nombre no. Y bueno, no lo pude conseguir. hizo el apóstol. Sí, entonces el apóstol tuvo el 24 de agosto de ese año 1926. Aquí adentro hay una parte que se le llamaba la Loma Blanca, Ya. porque por ese camino de Montecristi venían a comprar pescado acá a Jaramillo. Entonces, allá lo fue a recibir y lo trajo acá a Jaramillo a la casa de él. Ahí lo estaba velando, ¿no? Y bueno, los pescadores cogieron pues que a cada momento iban a ponerle velitas, rezar y tantas cosas. Que de pronto, en tanto andar para allí y para acá, la sorpresa que lo topan lleno de culebras San Pablito. Lo encontraron lleno de culebras. Lo encontraron lleno de culebras. ¿Y Lleno por de qué? culebras. Eso se preguntaban que por qué San Pablito estaba lleno de culebras. Pero ahí tiene que haber una ¿cómo se llama? Explicación. Una explicación exactamente. Bueno, no hizo más que el Señor mandó a Montecristi a traer la banda. En ese tiempo había banda en Montecristi para subirlo acá a la iglesia. Se parece que San Pablo ya no quiso estar en una casa donde hay mucha familia, sobre todo el pecado, ¿no? Por el pecado. Por el pecado, sí, Claro. porque en la casa había familia. Pues. Entonces, por eso apareció la culebra y lo trajeron a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que San Pablito anterior, y todavía aparece la culebra. Yo le digo porque yo mismo las he visto, cómo aparecen y dónde les caen a las personas que a veces nos sentimos un poco incrédulos, ¿no? Hacemos una promesa y de pronto dejamos a un lado y ahí viene, ya, entonces lo subieron ya a la iglesia. Ya el año 1927, ya él se preparó para ser el primer presidente de negro aquí en Jaramillo para comenzar la fiesta. Muy bien, muchas gracias, don Sixto, por todas esas anécdotas, esas historias, esa experiencia de vida que usted nos ha relatado. Y entonces, un mensaje para toda la gente hoy en día que sobre la fiesta, sobre las tradiciones de los pescadores, que nos pueda dejar, don Sixto. Sí, muy bien. Bueno, mire, le digo lo siguiente, ¿no? Que en ese entonces
del año 1927 se comenzó a celebrar la fiesta aquí en la costa de Manabí, donde se ha convertido en un símbolo histórico de la profunda fe de los pescadores de Puerto de Caleta, pescadores de Jaramillo, en estas florecientes playas del Mar Samaragua, que se encuentra adornado por este inmenso mar profundo, cobijado bajo el marco imprescindible de este cielo azul, en este bello horizonte que nos ilumina con la bendición de Dios y de San Pedro y San Pablo y nuestra Madre Santísima. Muchas gracias, don Sixto. Fuertes los aplausos para don Sixto. Muy bien, muchas gracias. De pronto, solamente algo para saber. ¿Alguien de pronto quiere decirle, hacer una preguntita a don Sixto de todo lo que ha dicho o algo que quiera saber? De pronto por ahí. ¿Alguien que quiera preguntarle algo? A ver, acá. Padre Patricio, muy bien, acá. Sí. ¿Una anécdota de qué? Ya contó muchas. Una más, dice. Que si tiene, le está preguntando que si tiene enamorada a usted. Eso es lo que... Enamoré de la vida, sí. Ah, ya, Enamoré de la vida. Bueno, mire, verdaderamente que desde entonces la fiesta continuó con 4 presidentes. 4 presidentes, 2 negros y los 2 blancos. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que ya por el año 50 se pusieron las 2 presidentas Manta y Jaramillo. Ya. Por el año 70 se ubicaron los presidentes de Roma. Ya. Ya, entonces en esos años anteriores no había las planas que hay hoy en día, solamente había gabinetes de negro. Eso era lo que comandaban como el ejército, ¿no? Para continuar con los presidentes de las fiestas. Las fiestas antes eran de otra manera que ahora hay diferencia. En antes de la fiesta, pues todo el mundo concurría de hombres a mujeres a la iglesia, a la misa. En cambio ahora está diferente. Muy bien. Muy bien, don Sixto, muchas gracias una vez más. Que Dios me lo bendiga, cuídese. Y aquí está Monseñor también para que lo... ¿Ah? Bien. Sí, muy bien, no, ya hemos hablado mucho. Aquí, muchas gracias, don Sixto, muchas gracias, Gracias, José. padre. Aquí está para que salude a Monseñor, ya lo saludó, Monseñor, venga para que salude a Monseñor, venga. Saluda aquí a Monseñor que está por acá, también. Ya lo saludamos, sí. Muchas gracias, don Sixto, que Dios me lo bendiga. Ahora sí continuamos con el resto de la programación. Bueno. Felicidades y bendiciones para todos ustedes, muy bien. Vamos.